Bueno, bienvenidos a todos a otro miércoles CIPEF. La idea es hablar hoy de Telepectus y los controles virtuales que surgieron de esta pandemia. Para hablar está Marcelo Martínez Ferro, creo que es conocido ya por todos, él es jefe del Departamento Quirúrgico de Fundación Hospitalaria. Así que, bueno, él nos va a estar dando esta charla el día de hoy y va a estar de panelista el doctor Gastón Beliamonson, que es médico de planta del Hospital Elizalde y también de Fundación Hospitalaria y Clínica Mipetus. Así que los dejo a ustedes. Gracias, Cecilia. Bueno, gracias por la invitación. Voy a estar hablando de esto que se llama Telepectus, pero el foco también, lo que no tenemos que perder el foco es de que lo que voy a hablar es de trabajo en equipo y de innovación. Realmente creo que es lo más valioso de todo esto que capaz que voy a mostrar. Es cómo logramos salir de un empantanamiento inicial donde estábamos todos paralizados y rápidamente por trabajar en equipo logramos cosas increíbles. Así que bueno, lo llamamos Telepectus porque es la manera de atender a los pacientes con telemedicina. A ver si logro pasar las diapos. Y decimos que, bueno, nació con la pandemia, en realidad esto nació con la pandemia, y pensamos que llegó para quedarse. En el 2019 la vida era una fiesta, ¿eh? Viajábamos por todo el mundo, qué sé yo, estábamos disfrutando la playa, el verano, ¿no es cierto? Era toda una cosa increíble. Sin embargo, en el 2020 apareció un bichito de estos y apareció solito y de repente trajo unos cuantos amigos, pero en rapidísimo se llenó de estos bichos verdes y bueno, esta pandemia de COVID que ya conocemos, que para el mundo fue un problema, ¿no es cierto? Un gran problema, pero nosotros siempre estamos tratando de ver una oportunidad en cada problema. Y eso es un poquito lo que les quiero hablar hoy. Primer problema es que nosotros nuestras consultas presenciales clásicas del grupo de cirugía pediátrica las hacemos en forma presencial, nos encantan, ahí tenemos a nuestras 3 secretarias que son muy simpáticas. Todo esto de un día para el otro se canceló. Era un viernes, creo que fue el viernes 19 de marzo, o el 20, no me acuerdo, fue un viernes y ya se canceló todo, no había más consultas, no había nada. Al lunes ya estaban nuestras secretarias en su casa, cada una fuimos a nuestro lugar de trabajo, se llevaron las computadoras a su casa y estaban todas trabajando desde su casa viendo cómo podemos hacer para atender la avalancha de pacientes que teníamos. En cuanto a la parte de cirugía pediátrica, no hubo mucho problema, establecimos rápidamente unos números de WhatsApp. Realmente lo que hicimos era cosas que queríamos hacer hace años que no hacíamos porque estábamos muy ocupados, así que estar frenados nos sirvió para hacer un cambio grande. Pusimos consultas virtuales, un número de WhatsApp, nuestras secretarias daban turnos y empezamos a atender en forma virtual. Pero el problema es que teníamos cientos de pacientes en tratamiento no quirúrgico para el pectus tanto carinatum como excavatum. Ustedes saben que nosotros tratamos a los pacientes, prácticamente casi no estamos operando pacientes con pectus carinatum, porque los tratamos con el sistema FMF, y los pectus excavatum, si bien no es tan eficiente como el FMF, los vacuum bell son un tratamiento que es parte de nuestra línea, de primera línea. Pero estos pacientes requieren controles periódicos, necesitan tomas de medidas, medición de presiones, todas estas cosas presenciales, ¿no? Ajustes y modificaciones de los sistemas. Entonces decidimos también ver una oportunidad en lugar de un problema en esto. Y esto que llamamos Telepectus tiene 2 ramas. Una es la parte en cuanto al desarrollo de Telepectus en el sistema compresor dinámico FMF, que lo llamamos TeleFMF, y lo otro fue desarrollar lo mismo, pero para las campanas que se llaman Vacuum Bell de Eckhart Klopp, lo llamamos Televacuum. En cuanto al sistema compresor dinámico de FMF, gracias a Dios, es un equipo que ya lleva más de 20 años en el mundo, hay miles de casos tratados en el mundo, miles, y más de 1000 casos publicados en revistas internacionales de alto prestigio, centros de excelencia que han publicado sus casuísticas que validan a nuestros resultados de todas partes del mundo, con lo cual el tratamiento del FMF es algo que ya conocemos, y conocemos un montón de cosas, no solo por lo que nosotros conocemos, sino por lo que nos han hecho conocer las personas que lo usan en todas partes del mundo.
¿Qué sabemos de cuando un paciente viene con el FMF? Bueno, tenemos que hacer control de evolución y ajustes, pero también tenemos que medir las presiones. Son cosas que necesitábamos hacer, en cada consulta lo hacemos. Gracias a Dios, nosotros somos muy obsesivos en nuestro trabajo y tenemos absolutamente todos los registros personalizados completos en todas las versiones. Tenemos historia clínica digital, todos nuestros pacientes tienen 6 fotos cada vez que vienen a la consulta de distintos ángulos y están todos, desde hace ya años y años, todos los pacientes catalogados. Además, el cirujano cuenta con su computadora personal donde también tiene acceso a toda la información y todas las fotografías de los pacientes. Y por las dudas tenemos todo duplicado en papel, donde tenemos planillas con todos los registros de seguimiento. Además, todos nuestros pacientes en los últimos años están escaneados 3D. Tenemos un desarrollo con una empresa que se llama ScanMed, que nos da toda la tecnología de escaneo digital 3D, y todos nuestros pacientes de Pectus, con cada consulta, no con cada consulta, sino al principio, durante la mitad del tratamiento y al final del tratamiento. Toda esta es una información digital que es fantástica y nos vino al dedillo al momento de empezar a pergeniar todo esto. Además, cada paciente, cada vez que viene a la consulta, teníamos registro de cada pieza que movemos del FMF, cada tornillo que sacamos, todas las presiones que usan, las indicaciones que se le dieron al paciente, teníamos todo pormenorizado. Entonces, lo primero que pudimos hacer con nuestro y si el paciente venía en un descenso, nosotros podemos predecir con una fórmula qué presión iba a tener cuando nos venía a ver. Y eso lo pudimos establecer con esta fórmula. Además, el sistema compresor de FMF ya está tan sistematizado y lo conocemos tan bien, que conocemos cada pieza, qué ocurre con cada pieza. Por ejemplo, si queremos ensanchar se va ensanchando, movemos la pieza 5. Pero sabemos que si movemos entre la pieza 3 y 2, cada marca que movemos para adelante o para atrás aumenta o disminuye 0.2 a 0.4 PSI. Lo mismo si corremos la traba lateral, aumenta 0.4 cada uno de esos puntos que ven ahí. Lo mismo con la pieza 1 sobre la 2, sabemos que aumenta de 0.7 a 1 PSI. Si agregamos un pad extra, que está todo estandarizado, aumentamos un PSI. Con lo cual, ya sabíamos que podíamos atender gran parte de los pacientes sin necesidad de verlos. Pero ¿qué necesitábamos en el consultorio? Bueno, necesitamos una computadora personal con Zoom o Skype, más la historia clínica que ya la vimos, la historia clínica en papel, un sistema FMF de muestra y herramientas de ajuste. Buenas tardes, ¿cómo andan? Y todo eso lo pusimos a disposición del médico que estaba atendiendo. Poner los dedos, ¿viste como hacíamos el otro día? Ahí está el doctor Belía, que fue realmente, yo soy el que está hablando, pero Gastón es el que hizo casi todo el trabajo. Muy bien, y ahora, sacá las manos del costado. Y entonces, ahí está Gastón Belía en consultorio, atendiendo a un paciente. La primera maniobra es ver si el FMF le queda flojo o no a los costados. Es importante que el equipo tenga lugar lateral. Y eso ya está chequeado, así que tenemos todo un checklist de hacia rutina. Arriba y hacia abajo. Hay maniobras que ya tenemos establecidas. Bárbaro. Muy bien. Vamos haciendo un checklist del tratamiento. Acá, si vos me ves, ¿qué es lo que quiero que me muestres? ¿Sí? Es un papá. Quiero que me muestres esto donde está la... Le estamos enseñando las distintas piezas del aparato, todo esto está sistematizado. Bárbaro. Y ahora mostrame dónde está la villa, así con esta quiero ver estos agujeritos, a ver si tiene agujeritos o no. Una vez que el papá sabe lo que tiene que hacer y ya entiende el aparato, está listo para hacer los ajustes en casa. El médico tiene el destornillador, con lo cual le va enseñando al papá lo que tiene que hacer. Así que también una maniobra importante es comprobar la vitalidad de la piel, que lo podemos hacer perfectamente bien por telemedicina. ¿Y qué pacientes necesitaban venir, o en realidad venir, que necesitaban que usemos el medidor de presión? Para algunos pacientes que no podíamos en todos hacer la consulta virtual prediciendo. Bueno, en la primera consulta, en la colocación del aparato por primera vez, en el primer control, obviamente, porque no tenemos una curva para poder predecir nada. En el cuarto control, o sea, cada 4 controles, y después con el comienzo del destete, que es cuando comenzamos ya a sacárselo el equipo.
En esos casos, y en los casos complejos, con pacientes con piel hipersensible o que estén faltando las consultas, que hagan meses que no hayan venido, entonces no tenemos idea de lo que estaba ocurriendo. En los casos complejos, con la piel hipersensible, faltan las consultas, cambio de pad hueco a plano o el cambio de piezas del FMF. ¿Qué hicimos entonces nosotros para que los pacientes le podamos entregar un medidor de presión, que es un equipo complicado? En estos casos les dimos a los pacientes un video que lo podían bajar con este código QR, que si ustedes mismos lo leen con su teléfono, este mismo código QR lo pueden bajar. Les da acceso a un video, que es este. Este video el paciente lo tiene que ver antes de recibir el equipo, para que cuando reciba el equipo sepa exactamente lo que tiene que hacer. Una vez que el paciente o sus padres entrenaron con este equipo, entonces tiene su know-how esto. Entonces, una vez que esto se logró, la empresa le envía al paciente con un delivery, que puede ser en una moto o como fuera, a su domicilio el kit para que el paciente, su papá, pueda manejar el aparato. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Bueno, Telepectus. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y eso se ha hecho en algunas ocasiones, gracias a Dios no es tan necesario. ¿Y qué hay que hacer en estos casos? Bueno, además de todo lo que les dije que el médico tiene que tener un medidor de presión en el consultorio, porque le tiene que mostrar al paciente cómo manejarse con ese medidor de presión. Y con eso voy a hacer presión. Ahí está. Bueno, entonces, es una vez que el médico está controlando esto y el paciente lo está haciendo en su domicilio, ya está prácticamente hecha la consulta. Lo único que queda es que el papá... Bueno, seguimos. Bueno, ¿qué hicimos con el TLFMF? Hicimos turnos cada 20 minutos. 53 controles en 92 pacientes y solamente en 10 pacientes necesitamos un medidor de presión, entregarles, con un 100% de efectividad. ¿Qué ocurrió? A poco de comenzada la pandemia, el doctor Ponsky, que lo ven aquí, que está en el Hospital de Niños Cincinnati, nos llamó muy preocupados. Sí, yo aprovecho para preguntarles si ya hay muchos de los que están en este chat que estén atendiendo a pacientes por telemedicina. Yo sé que somos cirujanos, pero muchas consultas se pueden hacer. ¿Qué opinan? Y yo por ejemplo, ya que sigo hablando, postoperatorio he tratado por WhatsApp, digamos, que manden la foto, nos organizamos alguna... ¿Y cómo te resultó? No, bien, la verdad que re bien. Nosotros recibimos bastante de pueblos y en vez de hacerlo venir, Claro. lo tratamos... Bueno, un poco de eso va a estar lindo que hablemos al final, porque yo creo que hay lo que no tenemos que hacer es volver a lo que hacíamos antes, en beneficio del paciente, ¿no? Claro. Algo tiene que quedar de todo esto. Y bueno, un poco de eso. Yo aprovecho la excusa del telepectus y lo que hicimos, pero creo que es más profundo todo lo que se puede hablar. Bueno, creo que hay 45 ya, más o menos. Puede seguir, Doc. Tenemos quórum ya. A ver, Gastón, ¿qué Hay una pregunta que yo le estoy haciendo acá pregunta María Elena, ¿el medidor de presión también debe comprarlo el paciente o se lo da en sesión de uso mientras use para poder hacer las regulaciones del sistema? Entonces, si lo considera oportuno que tiene que medirse la presión, hay dos posibilidades. O el paciente se acerca al consultorio o el medidor se acerca al paciente, que eso es más complejo, pero es posible y se ha hecho y está diseñado como para que se pueda hacer. Claro, exactamente. Son equipos que están en las manos del médico. En el interior del país probablemente lo tiene un distribuidor. Son equipos caros los medidores de presión. Son hechos uno por uno. Y son equipos que no...
contrario, en general, los tienen los distribuidores o en algunos otros lugares los lleva como la persona que va a hacer los controles, ¿no? Sí, esa es la pregunta. Y bueno, la idea de este caso es que la gente no tenía que venir hacia donde estaba el control. Bueno, sigo, porque tenemos 53, así que tenemos ya quórum, tenemos media sanción. Totalmente. Bueno, lo que ocurrió entonces es que más o menos, pero apenas iniciada la pandemia, 12 días, estábamos en shock todavía, con el pijama puesto en casa, todos, y llamó el doctor Ponsky desesperado porque estaban con un problema grave en Cincinnati. Ellos tienen muchos pacientes, es un hospital de alto volumen, atienden muchos pacientes de pectus, tienen varios centenares de pacientes con pectus carinatum en tratamiento con el sistema FMF desde hace años, y bueno, tenían el hospital cerrado y nos preguntaban, realmente la llamada fue justamente como la que me hicieron recién. ¿Ustedes pueden mandarnos 100 medidores de presión a Cincinnati para que distribuyamos a la gente que está en las casas? Y obviamente que no tenemos esa capacidad porque son equipos muy caros, y entonces le explicamos al doctor Ponsky, si él quería hacer un Zoom, nosotros ya teníamos esto resuelto, porque a 12 días del comienzo nosotros ya estábamos atendiendo pacientes virtualmente. Y eso fue increíble porque hicimos a la semana siguiente un Zoom. Recuerden que ahora para nosotros es normal hacer Zoom y todo esto era al principio de la pandemia donde estaba todo el mundo en shock. Hicimos un Zoom y acá tenemos toda gente del Hospital de Niños Cincinnati, gente de la empresa Pampamed y la gente de... Les encantó, se entusiasmaron muchísimo, a tal punto que ellos hicieron este video que les voy a compartir porque ellos hacen todas las cosas tan bien, ¿no? No se escucha, Marce. Quizás no compartiste el audio. Sí, me olvidé en esta vuelta de compartir el audio. A ver, esperen, ahora como a stop share y voy a sharear de vuelta entonces. Sí, estaba bueno que vean el audio porque después hay algunos audios más. ¿Ahí se escucha, Gastón? I'm Dr. Rebecca Brown, and I'm a pediatric surgeon at Cincinnati Children's Hospital Medical Center. And I'm Vic Garcia, also from the Cincinnati Children's Hospital Medical Center. Hi, I'm Emily McKenna, and I am a nurse practitioner with the Chest Wall Center. I'm Christina Bates, and I'm also a nurse practitioner with the Chest Wall Center. I'm Amy Kramer. I'm Kristen Brausch. I'm Abby Sester, and we are your Chest Wall Center nurses. We are here today to discuss telepectus, performing FMF brace adjustments through telemedicine. Here's what you will need: a webcam, a Phillips head #1 screwdriver, a Phillips head #2 screwdriver, scissors, and possibly some spare parts, such as an extra compression plate, extra compression pads, and screws. Before you get started, you will need to make sure you have adequate space for proper positioning within the webcam. We must be able to see neck to belly. You will also want to have at least... Bueno, lo corté un poco, pero termina to red así. finger test and the breathing exercises. Me gusta cómo termina. We por look eso. forward to serving you through our telepectus program. A nosotros esto nos encantó porque ellos le pusieron mucha garra y ahora están atendiendo todos sus pacientes así. Ellos ya volvieron a abrir un poco el hospital, pero bueno, ya quedamos con esto. Fue para nosotros un honor transmitir algo de lo que podemos enseñar. Nos parece increíble poder enseñarle a alguien así, pero uno podría decir, bueno, este doctor me está hablando de su consultorio fuera del hospital, me está hablando de Estados Unidos, y bueno, pero la Argentina es un país con muchas carencias y limitaciones. Esto en el hospital público no es difícil. Bueno, yo les quiero contar que en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, el equipo que está conformado por Gastón Belía, Marcela de Vicenzo y En el Cuna, Marce, en el Cuna. ¿Qué dije yo? Ricardo Gutiérrez. Sí, perdón. El otro día dije que las cataratas del Niágara estaban en Argentina. Sí. Estuve re bien. Perdón, el hospital, es que fue mi hospital, el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, lo tengo pegado. En la Casa Cuna, perdón, en el Hospital de Niños Pedro de Lizalde,
están Gastón Belía con Marcela de Vicenzo y Macroxia, que es una becaria que los va a ayudar, y ellos, de manera que yo estoy todavía impresionado y realmente los felicito, lograron montar en el hospital público exactamente el mismo modelo, lo cual a mí me llena de orgullo. Ellos, como tienen alto volumen, capaz que más volumen que nosotros, ya tienen, bueno, dan turnos cada 20 minutos, usando plataformas Zoom y Skype, y tienen en la actualidad 85 controles en 41% con un 100% de efectividad, realmente para sacarse el sombrero. Ahora, ¿qué ocurre con el Vacuum Bell? Que tenemos pacientes también con Vacuum Bell. Bueno, con el Vacuum Bell la situación es un poco más sencilla porque no hay piezas para ajustar, pero sí que el Vacuum Bell tiene unos secretos y una de las cosas muy, muy importantes que desde el principio nosotros nos dimos cuenta, y somos ya 3 centros en el mundo, que estamos, ahora 4, que estamos haciendo este protocolo, que los pacientes se pueden lastimar con el Vacuum Bell si no lo saben usar. Entonces, ya con el Hospital de Niños de Norfolk y junto con el hospital, ahora Cincinnati ya entró en este protocolo, y junto con el doctor Hacker en Suiza, empezamos a tratar a nuestros pacientes un orden con la presión. No les decíamos vayan y hagan cualquier cosa, sino que teníamos estos vacúmetros en el consultorio, que son unos vacúmetros importados, que son costosos, y les decíamos a los pacientes, bueno, hagan 3 o 4 pumps siguiendo esta escala, que es esta escala de tratamiento, porque en forma gradual nosotros les vamos aumentando a los pacientes o la presión negativa o el tiempo, cosa de que en varios meses, 6, 7 meses, podamos llegar acá, a la parte roja, que es sin límite de presión, pero lo hacemos en forma gradual. Los pacientes se podían lastimar. Realmente no de eso, pero acaba de salir un paper publicado recién en el Pediatric Surgery International, 1 de agosto de 2020, de un grupo de China que justamente por no usar vacúometro tuvieron casi un 70% de hematomas subcutáneos, petequias y dolor torácico. Eso es parte de las complicaciones que muestran, sobre todo en adolescentes con uso nocturno intensivo, porque querían curarse, han tenido hematomas subcutáneos severos con dolor torácico. Con lo cual, nosotros este protocolo de presión le damos muchísima importancia. Pero ¿qué ocurría? Ya desde hacía 2 años, nosotros veníamos desarrollando como una innovación propia nuestra, un vacuómetro específico para Pectus, no este vacuómetro que les mostré antes, que es un vacuómetro que se compra para cualquier cosa. Este vacuómetro específico de Pectus lo fuimos diseñando con la gente de Pampamed, siguiendo los colores, ¿ven? Verde, amarillo y rojo, de las presiones que gradualmente íbamos aumentando. Fue un desarrollo que nos llevó 2 años, lo estábamos usando, y habíamos llegado a este prototipo y lo estábamos entregando a los pacientes, y cuando llegó la pandemia nos encontramos con esta joya que era oro en polvo, porque realmente pensábamos que era una cosa útil, pero claro, en un paciente que no puede volver a verte, esto se transformó en oro en polvo. De hecho, lo que ocurre ahora es que los pacientes que tienen ahora el vacúometro en su casa, muchos ya no quieren volver a control, porque a diferencia del FMF, las campanas no necesitan ajustes. Lo único que le teníamos que decir al paciente es, dele 1 o 2 perillazos más de presión. Entonces, esto fue una maravilla, este vacúometro para Pectus, con lo cual ahora estamos terminando las registraciones de ANMAT, porque lo que fue un trabajo experimental que había empezado hace 2 años, con la pandemia nos justificó absolutamente su desarrollo. Esta es la manera en que se usa el vacúometro. Es un vacúometro que es de bajo costo, entonces los pacientes lo pueden recibir junto con la campana, sin aumentar mucho el costo del producto. Y el paciente entonces lo controla, eso va con una serie de válvulas que hacen que esto se pueda usar de manera fácil. El paciente controla la presión, en este caso se le indicó a este paciente que llegue hasta el amarillo, y lo deja ahí, y una vez que llegó a esa presión, el paciente lo puede cerrar, desconectar, y ya se queda con su campana con la presión correcta. Es un desarrollo completamente nacional, y pensamos que ahora que lo estamos todavía estudiando, nosotros nos gusta siempre publicar todo lo que hacemos e investigar nuestros números. Estamos haciendo investigaciones, pero pensamos que en cuanto empecemos a publicar nuestros resultados, esto va a tener una gran aceptación
la comunidad internacional. Bueno, también tenemos el scan 3D externo. Claro, los pacientes se tienen que venir a escanear al consultorio, pero los escaneos que teníamos guardados de nuestros pacientes no servían para poder controlar, como ven acá, el paciente, bueno, además que creció, lo ven acá, se le fue el hundimiento, ¿no es cierto? Entonces, con las fotografías que tenemos de todos los pacientes, más el escaneo, nos pudimos empezar a atender. ¿Qué necesitamos para hacer televacuum, que sería el paciente con consulta virtual de campana? Bueno, lo mismo, la historia clínica más Zoom o Skype, el registro en papel con todas las presiones, acá lo ven, que todas las presiones vamos anotando y todo lo que se le fue diciendo al paciente. Y, por supuesto, la tabla de indicación de uso, el informe del scan 3D externo y el vacuum bell más el vacuómetro de Pectus analógico. Él venía en lo verde, pasaron al amarillo, ustedes solos, que estuvo muy bien, que siguieron avanzando, y lo que queda es lo que yo les estoy indicando, llegar al naranja, que es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, el primer mes, 90 minutos 2 veces por día, en menos 90, el segundo mes lo aumentan a menos 100, menos 100 es justo a la mitad del naranja en el vacuómetro. Y en ese segundo mes, además, hay que probar dormir con la campana. Bueno, este es Jorge Martínez explicando a un paciente cómo hacerlo. Bueno, y ahora mostrame cómo le pones la campana, cómo es la técnica. Acá pueden ver cómo los pacientes se adaptan perfecto. Que tiene que estirar los hombros bien para atrás y sacar el pecho para afuera para poner la campana. Y ahora le vas a dar a la presión a la que la estabas usando. Bueno, como ven, esto realmente fue una sorpresa para nosotros, porque estos pacientes no quieren volver más a control, prefieren hacerse todos los controles intermedios. Nosotros estos pacientes los controlábamos bastante intensivamente, una vez por mes, cada 2, 3 meses, entonces ahora estos pacientes prefieren cada 6 meses. Con televacuum estamos dando turnos cada 30 minutos, usando las mismas plataformas, tenemos 20 controles en 20 pacientes con alta efectividad y los pacientes, como les estaba diciendo recién, prefieren las consultas virtuales. En total, desde que comenzó esta pandemia, bueno, son más de 3 meses, la diapo la tengo que actualizar, pero tenemos cerca de 200 controles en 154 pacientes con alta efectividad. Es una tendencia que está en alza porque los pacientes lo piden. Sino hoy que tenemos consultorio abierto, el porcentaje de consultas virtuales es casi un 30% de nuestras consultas. Ahora, nosotros somos personas de no quedarnos quietos, así que cuando puntualmente con el Pectus excavatum, que quisiéramos ver cómo está el paciente, a nosotros nos gustan los datos objetivos, nosotros comenzamos un nuevo desarrollo con la empresa ScanMed y junto con Pampamed, que se llama el escaneo 3D, que yo lo llamo Quédate en casa. ¿Cómo es esto? Bueno, básicamente estamos desarrollando, ya está prácticamente desarrollado, está listo para empezar las versiones betas y vamos a empezar a probarlo en los consultorios la semana que viene. Un ambiente con la iluminación pareja, un celular cualquiera con cámara, autoadhesivos o un marcador y un ayudante para el paciente. Y se le hacen unas marcas al paciente estandarizadas, o se colocan stickers y se toman 20 a 30 fotos girando alrededor del paciente 360 grados a un radio alrededor de un metro de distancia. Esto los pacientes lo mandan por mail, acá como vemos aquí, y luego tenemos el informe, lo mismo que si estuviéramos con el escáner manual. No con la misma precisión, pero sí nos va a servir para controles intermedios. ¿Cómo es esto? Bueno, este es el desarrollo de software que lo hicimos nosotros junto con la empresa ScanMed. Este software toma todas las fotografías, las pasa a un formato 3D y con ese formato 3D que se limpia la imagen, lo mismo que hacemos se procesa para limpiarlo, se pasa al segundo software que es el que nos va a dar todas las medidas y los índices de Haller, de corrección, como nos da el informe hoy, en forma automática. Bueno, así que, y eso es el último desarrollo que estamos muy entusiasmados porque queremos empezar a ver que obviamente nos va a llevar varios meses porque vamos a encontrar un montón de problemas en el camino, como ocurre con la innovación. Pero bueno, estamos muy entusiasmados con esto porque es el primero de su especie en el mundo a nivel Pectus, ni hablar.
Lecciones aprendidas con el COVID-19 en nuestro equipo. Bueno, primero, que el Telepectus llegó para quedarse. Esto es más que un problema, entonces fue una oportunidad. Nos enseñó algo que queríamos hacer, sabíamos que se podía hacer, porque yo ya hace unos años habíamos hecho un par de pacientes de Estados Unidos, el mismo sobrino del doctor Ponsky lo tratamos en forma virtual hace como 5 años, pero queríamos estandarizarlo y la verdad que la llegada de la pandemia y nos obligó a hacer lo que estábamos demorando por años. Así que esto fue una gran ventaja. Lo segundo, nosotros trabajamos siempre en equipo, somos un equipo grande de gente, trabajando en los grupos médicos, en el hospital público, en privado, junto con las empresas que nos dan apoyo, trabajamos siempre en equipo. El trabajo en equipo genera optimismo, realmente mató el pesimismo. El trabajo en equipo también el trabajo en equipo mata a la gente como la que nos interrumpió hoy, porque uno está entretenido trabajando y no tiene tiempo de ocuparse en pavadas ni estar molestando a los demás. Esa gente que molesta están solos. Nosotros trabajamos en equipo para el bien común. Y este optimismo mata a la cuarentena. Realmente no hay manera de que la cuarentena te pueda ganar si estás trabajando en equipo y si estás optimista. Creo que el optimismo es tan contagioso que termina siendo más viral que el coronavirus o cualquier virus que nos acerque. Así que bueno, en nuestro equipo, que aquí estamos, en todos lados, en el hospital, en el quirófano, en el consultorio, en la empresa, en los lugares de diseño, siempre estamos optimistas, siempre trabajando para el futuro y siempre mirando para adelante. Y todo lo que hacemos lo hacemos en equipo, que es el mensaje que yo les quería dar hoy. Así que bueno, les doy muchas gracias por estar conmigo hoy, gracias por seguirme, gracias por el aguante, y los que se quedaron y pudieron reconectarse, gracias por la perseverancia. Les dejo un chivo. Les recomiendo que por lo menos chusmeen esta página web, es el Congreso Colombiano de Cirugía Pediátrica. Ustedes saben que nuestro Congreso argentino se suspendió, pero los colombianos decidieron hacerlo virtual, se jugaron, estaban con mucho temor de que les salga mal. Esto también a 5 días de la pandemia, y ellos están haciendo este congreso completamente virtual. Lo lindo de este congreso es que se hace en conjunto con IPEC Latino, así que va a haber grandes conferencistas. Y bueno, chequen a ver si les interesa, porque pienso que va a ser un congreso muy lindo, donde vamos a estar todos integrados y los animo a participar. Ellos tienen varias sorpresas, incluso si alguno de ustedes que está acá está en IPEC, toda la parte que es junto con el capítulo latino la tienen completamente gratis. Así que bueno, los despido y muchas gracias. Bueno, estuvo Gastón contestando alguna de las preguntas. Sí, claro, cuando uno está hablando acá es muy difícil contestar las preguntas porque no te da para todo. Sí, acá no, más que nada preguntaban cada cuánto hacían los controles, cada cuánto ajustaban el tema del FMF. Bueno, el FMF es un equipo que necesita controles, depende del momento del tratamiento. Si el paciente es un paciente blandito, elástico y que se va a curar rápido, los controles al principio son mensuales, porque hay grandes cambios en el paciente. Piensen que hay pacientes que se curan en 2-3 meses. Así que al principio te diría que siempre es mensual, los primeros 3-4 meses. Después se va alargando y los vamos viendo los pacientes, algunos que son más duros, más robustos, se controla cada 3 meses, cada 6 meses después, y después a veces una vez por año. Pero otros pacientes que se curan rápidamente. Incluso los pacientes que se curan, que se les saca el equipo, se los sigue controlando, porque ustedes saben que las deformidades de la pared torácica, mientras el paciente esté creciendo, se puede deformar de vuelta el tórax. Así que un chico que lo curaste a los 10 años, a los 14 años, cuando pega el estirón, puede volver a indicar el tratamiento compresor. El vacuum bell también requiere controles mensuales, pero lo bueno es que una vez que se ajustó la piel y ya estamos a presión máxima, ahí ya los podés dejar casi libres, controlarlos cada 6 meses o un año, porque lo que tenés que controlar al principio es cómo se lo coloca y que no se lastime. Eso requiere controles mensuales por los primeros 5 meses, 5 o 6 meses. Yo aprovecho que lo tengo a Gastón de panelista, le voy a hacer yo una pregunta.
Gastón, ustedes, la verdad que nunca, no tenemos tiempo muchas veces de hablar, pero ¿cómo fue para vos armar en el hospital público el Telepectus? O sea, ¿fue algo difícil? ¿Encontraste facilidad? Contanos un poquito. Bueno, O comparado a lo que hacemos nosotros en nuestro centro, ¿no? ¿Cómo lo puedes? Sí, el tema es, lo primero que nos motivó es que tenemos 50 pacientes en control. Los segundos martes de cada mes nosotros atendemos a entre 45 y 50 pacientes que están en control por el FMF. Tenemos un solo paciente con Vacuum. Y más o menos se mantiene ese volumen, porque algunos van terminando, van saliendo y otros van entrando. Entonces, bueno, vos contaste cómo arrancamos, pero el tema es que teníamos 50 pacientes que si no los tratábamos, iban como el juego de la oca, iban a volver 10 casilleros para atrás, porque se iban a volver rígidos, no iban a seguir el tratamiento, no iban a estar estimulados. Entonces, eso nos motivó a decir, bueno, tenemos que dar una solución. A diferencia de las otras consultas que podemos tener en cirugía, que viene cuando se complicó o viene por una consulta específica. Estos están en tratamiento todos los meses, por eso es el tema de Telepectus. Así que empezamos como podíamos. Lo bueno que teníamos en el CUNA es que también todas nuestras historias clínicas de Pectus y todo en el Google. Así que está todo informatizado, porque si bien el sistema municipal ahora está informatizado y tenemos historias clínicas digitales, nunca tenemos el formato de Pectus. Y así que hacemos doble trabajo, y siempre los tuvimos. Por lo tanto, como vos dijiste, ¿qué necesitamos? Primero tener la lista de los pacientes que controlamos. ¿Cómo la obtuvimos? Google Drive, nuestros formularios, Excel, Broom, la lista. Así que ya teníamos ahí teléfonos. Y bueno, empezamos a llamarlos, empezamos con nuestras computadoras, y Marcela, que es la residente que está rotando con nosotros en Pectus, y Ceci, que estaba también ahí, empezamos con mi computadora, y después nos dimos cuenta que estaba todo en el hospital. Poníamos 10 por martes. Teníamos algunas dificultades con la conexión, no la agarraban al audio, no lo escuchábamos, entonces estábamos quizás 40 minutos con un paciente. Así que ahí otra cosa, Marcela agarró y hizo un tutorial. Entonces le mandábamos el día previo el tutorial a los pacientes para que se pongan el FMF sin la remera, para nosotros ir ahorrando tiempo, cómo tenían que conectar el audio, bueno, y se fue dando, y en 3 semanas... Ustedes tienen todos los pacientes fotografiados, ¿verdad? También en el hospital. También. Entonces, claro, esa es otra cosa. Tenemos una compu de Pectus. Entonces, le acercábamos la computadora así a la cámara del escritorio del consultorio. Entonces, Marcela dijo, yo puedo pasar todas las fotos a la historia clínica de cada paciente en la computadora del hospital. Así que pasó todas las fotos ahí. Ahora le compartimos pantalla. Un mensaje para todos los que son residentes que nos están escuchando es que yo creo que un secreto de la profesión es siempre ser muy ordenado, muy meticuloso, tener todo bien documentado, porque nunca sabes cuándo te va a ser una bendición. Nosotros, alguien podría habernos venido a ver y reírnos de nosotros porque somos tan obsesivos que teníamos todo triplicado, fotos de todos los pacientes, todo excesivamente documentado. Siempre hemos sido así. En lo personal mío siempre he sido así. No hay otra manera de que vos puedas publicar tus resultados. Siempre me ha gustado tener todo documentado. Creo que Gastón hace lo mismo. Y eso después se transforma en oro en polvo cuando tenés alguna situación como esta, ¿no? Además, creo que además de ser ordenado y tener todo bien documentado y meticuloso, también hay que estar pensando en lo mejor para el paciente, no lo mejor para uno. Creo que esto fue un gran esfuerzo para todos, y también uno podría estar en el hospital público. Yo la verdad que admiro lo que hicieron, Gastón, porque a veces, yo no sé, digamos, a veces te pasa que vos querés trabajar y los demás no les gusta que vos estés trabajando, porque por ahí es más fácil decir, bueno,
está todo parado y paremos todos. Y creo que me gusta esa iniciativa de, ante la adversidad, meterle para adelante, ¿no? Como hicimos con esta conferencia hoy, digamos, vos querés pararla y me haces más fuerte. Creo que eso es el mensaje para los residentes. Querés pararme, me haces más fuerte. Te puedo agregar un comentario a eso, con respecto al hospital. Nosotros empezamos rápidamente con esto, y cuando fuimos a contarlo, y lo contamos en el servicio, y se lo contamos a la dirección dice, está buenísimo, o sea que nos vino a ver. Siempre esta comunicación que a veces falta dentro del hospital, entonces le dijimos, pero nosotros ya hace 2 meses que lo hacemos, ¿y cómo lo hacen? Y entonces le contamos cómo lo hacíamos, y dice, pero eso no está puesto como consulta, y no, le decimos, porque la verdad que arrancamos, teníamos la necesidad y arrancamos. Entonces dice, bueno, hay que pasarlo como consulta. Entonces el hospital nos dijo, manden la lista a tal persona, y esa persona del hospital se encarga de ponernos en la agenda. Así que ahí cerró todo, y el hospital siempre nos brindó la posibilidad y que esto se desarrolle, así que súper bien. Buenísimo. Sí, ese es un mensaje. Un mensaje es, nosotros siempre estaba dando vuelta la idea de escanear con un teléfono. Y la realidad es que esta adversidad nos obliga, o sea, realmente vos querés sacar lo mejor de mí, tratá de pararme, tratá de frenarme. Creo que esa es una característica que se la quisiera contagiar a los residentes o a la gente joven que nos está escuchando. No se paralicen ante la adversidad o ante alguien que los quiera hacer frenar. Si ustedes tienen en el corazón, piensan que eso está bien, dale para adelante, no importa que te critiquen o que quieran pararte o que te la hagan difícil. Es lógico que eso ocurra, esperalo eso. Pero eso está hecho para que vos te hagas más fuerte. Yo le doy, pero gracias a Dios por toda esta pandemia, aunque parezca medio raro lo que estoy diciendo, porque nos obligó en 6 meses a hacer lo que no habíamos hecho en 10 años. Y desarrollar, pusimos toda la energía en hacer cosas que nos parecen increíbles. Este desarrollo del escáner fotográfico, por ejemplo, ni yo mismo puedo creer lo que hemos hecho, y lo hemos logrado en un tiempo récord. Obviamente todavía falta probarlo, pero son todas herramientas que van a ser de gran utilidad, y eso lo puede trasladar cada uno a lo que está haciendo, a lo que le gusta dentro de la profesión, sea operar, sea hacer consultorio, sea dar conferencias, sea lo que sea. Bueno, eso es un poco, no sé si hay más preguntas, pero bueno, me las hice yo solos. Hay algunas preguntas más que nada sobre el sistema compresor, de si había alguna contraindicación para usarlo. No, bueno, sí, que el paciente tenga algún retraso madurativo muy severo, digamos, que no entienda que lo tiene que usar, que se pueda lastimar, que nos ha pasado, o muy chiquito, viste, que no, también en familias muy disfuncionales, porque ya sabés que no digamos, no lo van a usar. Pero, y si no, y los pacientes que tienen problemas en la piel, muy pocos, casi nadie realmente. Por eso a nosotros nos encanta operar, y hacemos la operación del pectus carinatum, pero lamentablemente el equipo es tan eficiente que nos quedan muy poquitos pacientes para operar, porque justamente casi no tiene contraindicaciones. Sí, muy poca. Y un paciente, por ejemplo, tuvimos una vez que le daba dolor, uno solo que yo recuerdo, uno solo, le daba dolor, pero bueno, tuvimos que operarlo porque estaba dolorido con el sistema FMF, pero es muy raro y tenemos miles de pacientes. Gastón quiere comentar algo. El pectus arcuatum es una contraindicación, es decir, el paciente que tiene una malformación external con un esternón malformado que no está articulado, ese paciente, si uno lo quiere comprimir, no va a funcionar, así que no es un tratamiento para él, y a veces hay confusiones con eso. Y para agregarle a la lista que dio Marce, antes era una contraindicación más de 9 de PSI de presión de corrección, es decir, que en los pacientes muy rígidos, y hay después, con el tiempo, cuando se fue utilizando el FMF en el mundo, varias publicaciones dijeron que se podía tratar hasta 14 PSI. O sea, los pacientes más rígidos también tenían buen resultado. Así que ahí nosotros cambiamos la indicación de acá y empezamos a usarlo en pacientes más rígidos. Lo que pasa es que va a tardar más tiempo, pero bueno, hoy no es una contraindicación, y hace algunos años, paciente de 14 PSI estaba contraindicado, ahora no. Yo estoy viendo acá en el chat, que ahora que pude mirar el chat, estoy viendo gente que tiene mucha experiencia, y a veces más experiencia que nosotros mismos. Está
está Guillermo Ciró ahí, está el doctor Minamango, está Carlos Segura. La verdad, Gastón, no sé qué hacemos hablando nosotros dos. Quisiera preguntarle si tienen algún comentario de las cosas que hemos hablado. Guillermo, vos que estás allá, quisiéramos saber si desde el interior, a ver qué opinan de esto. ¿Han tenido posibilidad de ver a sus pacientes? ¿Están cerrados como estamos acá nosotros, los que no pueden atender? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Hola Marcelo, hola Gastón, ¿cómo están ustedes? Hola. Sí, obvio, tuvimos dificultades, muchas. Yo estoy en Santa Fe, capital. Estamos a 30 kilómetros de Paraná, que nos separa un túnel subfluvial. Pero en Paraná había circulación viral y en Santa Fe no. Entonces, era un problema que venga el técnico que vive en Paraná, de Pampameta, a tomar las mediciones a Santa Fe, y bueno, lo fuimos manejando un poco más artesanalmente porque los pacientes de Santa Fe yo los podía controlar acá. Yo el aporte que quería comentarles, que lo escribí un poco recién en el chat con respecto a la indicación del FMF, por lo menos en mi experiencia, yo hago mucho hincapié en el interrogatorio previo a la utilización, digamos, y trato o aprendí a que tengo que esperar que el paciente pida usar el método, porque muchas veces son los padres los que lo quieren usar y el chico en realidad no lo quiere usar, y ahí la cantidad de horas que lo usa no es la correcta. Entonces uno tiene que esperar a que el paciente esté convencido para usarlo. Un simple aporte que me parece que eso hay que ir aprendiendo a pesquisar. Sí, muy importante, muy importante. Nosotros hemos visto, sí, eso lo vemos todo el tiempo. Realmente incluso nosotros siempre decimos que hay dos tipos de pacientes. El que el chico los trae a la rastra a los padres o el que los padres los traen a la rastra a los chicos. Y siempre preferimos, para el FMF preferimos el primero, que es el chico que los trae a los papás. Que los papás dicen, no, bueno, no, y más fácil convencer a un papá que a un chico, ¿no? Exacto, y Carlos, ¿estás allá en Perú? ¿Vos todavía estás en Máncora o ya estás en Lima, Carlos? No, Marcelo, me quedo acá en Máncora hasta enero del 2021, ya arreglé con el hotel, ¿no? Quisiera contarles algo acerca de Telepectus. Acá, bueno, escuchamos de Telepectus. Para los que no saben, hice un viaje al norte del país. Pero, Carlos, preséntate quién eres, porque algunos capaz que no te conocen. Carlos Segura es un gran cirujano infantil de Perú, un gran innovador también y un gran amigo que, bueno, es muy experto en las malformaciones torácicas y de verdad que creo que se quedó en cuarentena en una ciudad que se llama Máncora, que está cerca de Ecuador. No sé si era un chiste, pero no sé si sigues ahí y no quieres volver, no sé cómo es la situación. No es un chiste. ¿Cómo están todos? Yo felicito a los médicos residentes de Argentina por hacer estos webinars tan lindos. Y este tema es muy lindo, muy bonito. Efectivamente, y acá viene el cuento, porque ¿qué es lo que me sucedió? Me vine a pasar un fin de semana a Máncora, que es un sitio hermoso, me dio olas para hacer el surf, y me agarró la cuarentena, y me tuve que quedar acá en cuarentena, y sigo acá en cuarentena, y me voy a quedar hasta enero de 2021. Pero ¿qué sucedía? Yo tenía y tengo pacientes en tratamiento de Pectus con los dispositivos médicos Vacunbel y el compresor dinámico. Entonces vino la idea de hacer estos enlaces por Zoom, uso Zoom, a veces se va la línea y hacemos WhatsApp, video, pero todos mis archivos, yo también soy bastante ordenado con este tema, todos mis archivos están en Lima. Entonces tenía un tremendo problema con saber qué paciente me llamaba y en el momento de hacer Telepectus, ver su historial, ver sus fotografías, ver sus escáneres, ver su historia clínica y la indicación anterior para continuarla. Entonces, por suerte, me enteré que existía un sistema llamado AnyDesk, que en la computadora precaria de este hotel, porque sigo en este hotel, presiono el AnyDesk y en la pantalla de este hotel, pues yo veo todo lo que sucede en mi computadora que está en la ciudad de Lima, que está a 1500 kilómetros de acá. Entonces, es así como yo puedo mantener el registro con mis pacientes. Uno de los problemas más serios que veía era de que se me habían acumulado 5 compresores dinámicos que estaban en su cajita en la oficina de Lima. Y la primera consulta, que es la colocación del compresor dinámico, es un poquito especial porque hay que enseñarles a los pacientes cómo presionar la bolita esta, jalar el gatillo, abrir. Y realmente eso era para mí un problema serio en la consulta presencial.
pero me di con la sorpresa que por Telepectus los pacientes aprendían quizá más rápido de lo que yo les enseñaba en persona. Entonces, de verdad que esta herramienta, el nombre acuñado por ustedes, por el Grupo de Cirugía Pediátrica de Buenos Aires, es de verdad una herramienta muy buena que se está quedando y se va a quedar, porque otra ventaja que le saco a esto es que tengo muchos pacientes en Lima que son de provincias, pacientes que vienen a sus controles mensuales o trimestrales desde ciudades muy alejadas, que vienen incluso en cambios de movilidad, vienen unos en bus, de ahí pasan al colectivo, de ahí vienen el micro, hacen su control, unos viajes que les duran de repente 18 horas, se controlan y regresan a su ciudad. Y muchos de ellos se pierden porque no tienen esa opción. Entonces, esa es la riqueza del Telepectus. Se va a quedar para esos pacientes que no pueden ir a Lima porque, desgraciadamente, todavía no se ha descentralizado el control Pectus, aunque ya lo estamos logrando con una red médica Pectus que se ha armado en el Perú, que está ya fortaleciéndose cada vez más. Esa es la experiencia personal. Qué bueno lo que contás, Carlos. Sí, Gastón. Bueno, yo Carlos, estoy haciendo... ¿cómo estás? Sí, gracias, Hola, Carlos, por tu experiencia y los Perdón, comentarios. Cecilia, que estoy haciendo de coordinador, me callo ahora. Sí. Pero Pero después tomarle la pregunta, sí. Me hizo acordar, Carlos, que también esto de Telepectus nos sirvió a nosotros de encontrar pacientes perdidos, que habían dejado de venir a las consultas y que no habían terminado el tratamiento. Y entonces llamándolos, volvieron a las consultas y algunos de esos terminaron en estos 3 meses del tratamiento que habían abandonado el año pasado, por ejemplo. Así que también nos sirvió para recuperar algunos pacientes que estaban perdidos y que habían dejado. Así que esa es otra ventaja que nosotros vimos acá también. Muy bueno. Ahí está Mariano Ojeda, que hacía una pregunta interesante. Bueno, les pregunto ya a todos, podemos opinar todos. ¿Han tenido pacientes con esternotomías y alambres? Yo no recuerdo haber tenido muchos. No sé si de los que están acá alguno tiene alguna experiencia con eso y cómo lo solucionarían. Nosotros tuvimos bastantes pacientes en el CUNA y por lo general uno solo fue excavatum, pero la mayoría de las deformidades post-esternotomía son carinadas, en nuestra experiencia. Y a esos pacientes le colocamos FMF y tuvimos buen resultado, los curamos. Yo estaba pensando también, si no, que se puede hacer un pad ahuecado, ¿no? Se puede usar un pad ahuecado. Guille. Yo tengo un chico operado, es chiquito todavía, debe tener 6 años, y lo estoy manejando con vacuum, y el resultado es más o menos, pero bueno, estoy tratando de estirar hasta que crezca un poco más, probablemente después lo ofrezca la cirugía, pero ahora lo tengo con vacuum. ¿Puedo aportar en eso de las deformidades post-esternotomía? Es que lo que vimos nosotros en el hospital es que se ponen rígidos antes. Es decir, uno espera un paciente de 5 años con un carinatum, es un paciente que habitualmente es flexible. El que tiene esternotomía no es tan flexible, y no sé por cuál es la razón, pero se ponen rígidos a menor edad. Entonces hay que tratarlos más de chicos, no esperar a la adolescencia, digamos. Tal cual, quizás por eso lo estoy usando el vacuum, porque es como que lo mantengo más blandito, porque sí es cierto que se ponen... ¿no? No querés tener muchos de esos pacientes. Y bueno, también me preguntan, hay el doctor Rossini dice que, bueno, que hay un solo medidor de presión que lo trae el técnico y es imposible acercarlo a todos los domicilios. Bueno, eso es justamente, para eso ideamos el Telepectus, ¿no? Que es, vos podés predecir el 80-90% de los pacientes se pueden tratar sin el medidor de presión. Y en el resto será cuestión de ver con el técnico si hay alguna manera de, capaz que contactándose con la empresa Pampamed, no sé, todo esto es un desarrollo nuevo, capaz que la persona o el distribuidor que está en tu lugar no sabe de esto, porque realmente lo que estamos mostrando son cosas que tienen meses de desarrollo nada más, y las estábamos probando nosotros. Así que pienso que eso no tendría que ser un problema. Y después,
Si se ulcera la piel en el punto de presión, ¿cómo lo tratan? Gastón, Guille, Carlos. Por lo general, si el paciente tiene una deformidad que tiene una punta muy aguda y donde se va a apoyar es un punto, va a haber una lesión cutánea. Entonces, para evitar eso, usamos lo que acaba de decir Marcelo, un pad ahuecado, para que las presiones se distribuyan alrededor de la punta. ¿Hasta cuándo? Hasta que logramos bajar la punta. Después de eso, cambiamos el pad hueco por uno recto, y ahí terminamos de hacer el tratamiento. Porque tiene un punto donde aprieta una sola parte. Si uno le pone 3 PSI en un lugar, va a ser toda la presión en ese lugar y va a disminuir la irrigación de la piel. Entonces, en realidad lo primero que hacemos es tratar de evitar la lesión con eso que les acabo de comentar. Y si la lesión se produjo, parar el uso, reepitelizar y poner un tratamiento adecuado con presiones menores, y a veces quizás ponerse la remera abajo también ayuda. Sí, y retomar el tratamiento desde otro lugar, porque a veces un Sí. carinatum vos lo podés empujar de un lugar más alto, digamos, pero sí, Sí. nos ha ocurrido. Son raras las lesiones de la piel. En general son pacientes que muchas veces hay que preguntarle al paciente si no estuvo manipulando el equipo, porque algunos se pueden ajustarlo ellos, y en esos casos hemos visto lesiones, porque el equipo está hecho para no lastimar realmente. Y Andrés Kogan también pregunta si casi todo... dice, todos los pacientes que controlan con telepectus mediante la estimación bueno, creo que eso quedó respondido, Andrés, porque no todos, la mayoría sí, pero hay algunos que necesitan el medidor de presión. Marcelo, Sí. Marcelo, respecto a la lesión de piel, en teoría no debería haber lesión de piel, porque las presiones de tratamiento son controlados con el medidor de presión, que si es más de 2.5 va a haber lesión de presión. Donde he visto lesión de piel ha sido en esos chicos que no han regresado a su consulta. Teóricamente, después de un periodo de tratamiento, la presión disminuye porque el pectus carinatum reduce. Pero estos chicos que no vienen a sus controles, porque viven lejos o X razones, se quedan meses de meses con el compresor. Ellos crecen, el compresor aprieta y la presión lógicamente sube y después regresa con el problema de piel. Ese es el tema. Ese es el asunto, Sí. por lo que he visto quizá hasta 2 casos. Y casi siempre... Y lo otro, ¿no? Respecto al tratamiento de los pacientes, tengo 3 pacientes carinatum que han sido operados de cirugía cardíaca, que hicieron carinatum adquirido posoperatorio, que le han ido de manera excelente con el compresor dinámico. Son pacientes, si no me equivoco, que los he presentado a ALMAT, que es el grupo de la Asociación Latinoamericana de Malformaciones de Tórax. Perfecto. Gracias. Acá te hace la última pregunta, si puede dar 3 pistas sobre cómo volverse un innovador. Mira, no lo voy a decir porque es una conferencia que voy a dar en el Congreso Colombiano, de verdad. Tengo el secreto, lo tengo, son 3 pistas, no sé, Lucía dice 2, son 3 puntos para volverte un innovador, pero tienen que venir a escucharme al Congreso Colombiano, porque acá me contrataron para hablar del SMS nada más. Pero bueno, entonces lo escuchamos ahí. Es muy... Los dejo picando. Tienen que escucharme el Congreso Colombiano. Los espero ahí. Genial, entonces le agradezco mucho por la charla, también a los doctores Belía, a Ciro y a Segura, que también nos ayudaron y colaboraron con las preguntas. Les pedimos disculpas a todos por los inconvenientes, pero bueno, por suerte lo pudimos resolver y los esperamos el miércoles que viene en la próxima charla. Gracias, Ceci. Mi respuesta es, ¿qué inconveniente? Le dio un flavor, le dio un sabor especial a este meeting y lo agradecemos. Bueno, muchas gracias,
Muchas gracias por la invitación. Nos vemos. Gracias a todos. Chao. Nos vemos. Chau, chau. Luego.